Antes de ser Andy Warhol fue Andrew Warhola. Él nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Pensilvania, en el seno de una familia de inmigrantes rusinos, una etnia eslava oriunda del actual este de Eslovaquia. Su padre, Andrei Warhola, trabajaba como un obrero en la construcción, mientras que su madre, Julia Sabatska, era una mujer profundamente religiosa, creativa y una influencia vital en la sensibilidad artística de Andy. La infancia de Andy estuvo marcada por dos elementos que lo seguirían toda su vida: la enfermedad y la devoción por las imágenes. A los 8 años contrajo la enfermedad de Huntington, más tarde diagnosticada como Corea de Sydenham, un trastorno neurológico que lo dejó postrado durante largos periodos. Y esa fragilidad física hizo de su niñez un tiempo de aislamiento, pero también de una imaginación desbordante. Mientras otros niños jugaban en la calle, Andy pasaba horas en cama, dibujando y recortando figuras de revistas, especialmente de cine y de moda. Él admiraba a las actrices de Hollywood, Shirley Temple, Greta Garbo y más adelante Marilyn Monroe. En ese encierro nació su fascinación por las celebridades, la fama y lo artificial. También aprendió a mirar el mundo a través de las imágenes y no de la experiencia directa. Julia, su madre, era una mujer con inclinaciones artísticas propias. Ella dibujaba flores, hacía caligrafía decorativa y trabajaba el papel como si fuera oro. Y Andy se sentaba a su lado imitando sus trazos, perfeccionando una línea frágil y precisa que más tarde sería una de sus firmas visuales. A los 11 años su talento ya era evidente, ya estaba tomando clases de arte gratuitas en el Carnegie Museum of Art. Cuando Andy Warhol se mudó a Nueva York en 1949, él ya había decidido reinventarse. Cambió su apellido y suavizó su acento del Midwest, y comenzó a construir con delicadeza y obsesión la figura pública de Andy Warhol. Como tantos otros artistas, llegó con una maleta modesta, pero con una visión muy feroz, la de conquistar el mundo de la imagen desde dentro del sistema. Él se instaló en Manhattan, en el barrio de Morningside Heights. Comenzó a trabajar como ilustrador comercial freelance, principalmente para revistas como Glamour, Harper's Bazaar y Vogue. Su primer trabajo fue ilustrar un artículo llamado Success is a Job in New York, algo que parecía casi profético. Su estilo de ilustración se destacó inmediatamente, era delicado, de líneas sueltas, de tintas imperfectas y de letras manuscritas que parecían garabatos elegantes. Y esto lo volvió rápidamente muy popular entre los directores de arte. Lo que le diferenciaba no era solamente esa destreza técnica, sino la capacidad para observar la cultura comercial como un fenómeno estético. Donde otras personas veían objetos funcionales, él veía íconos. Donde otros veían banalidad, él encontraba una repetición hipnótica. En esos años, él también comenzó a perfeccionar y a fabricar su propia imagen. Andy se sentía muy inseguro con su apariencia, él tenía acné severo, era extremadamente pálido y empezó a perder cabello prematuramente. Y decidió no disimular estos rasgos, sino convertirlos en arte. Empezó a usar pelucas plateadas, gafas de sol enormes y ropa negra o plateada como si fuera un personaje salido de otro planeta. Su manera de hablar, que era monótona, que era evasiva y llena de frases muy enigmáticas, no era casual, era parte del mito que él estaba construyendo. Y mientras la mayoría de artistas buscaban autenticidad y profundidad emocional, Warhol optaba por todo lo contrario: la superficie, la repetición, la belleza mecánica. Y en ese momento aún no había pintado una sola lata de sopa, pero estaba sentado sobre una bomba estética. Durante la década de los 50, Andy Warhol fue uno de los ilustradores más solicitados de Nueva York y trabajaba incansablemente para agencias de publicidad, revistas de moda y grandes almacenes. Pero más allá del éxito económico que tuvo, esos años marcaron una transformación silenciosa y profunda en su forma de concebir el arte. Warhol en ese momento ya entendía algo que muchos artistas aún rechazaban: que la cultura de masas no era el enemigo, sino el nuevo lenguaje del siglo XX. En lugar de resistirse al mercado, lo abrazó. Hizo de los zapatos, los cosméticos y las eran como sus musas. Y en vez de ver el diseño gráfico como un oficio menor, lo usó como una especie de laboratorio para experimentar con esta repetición, con la tipografía, con la identidad y con la estética del deseo. Uno de sus clientes más importantes en ese tiempo fue I. Miller, una prestigiosa tienda de calzado. Y Warhol producía anuncios semanales para el New York Times ilustrando zapatos con un estilo delicado y casi poético. Él firmaba esas piezas junto a su madre Julia, quien escribía las frases con su caligrafía decorativa. Pero esas colaboraciones eran más que sentimentales, era como una especie de declaración de principios. Para Andy Warhol el arte no era necesariamente exclusivo ni solemne, podía ser decorativo, podía ser comercial, colaborativo y aún así profundamente personal. En esa etapa su estilo se caracterizaba por las líneas sueltas y temblorosas, a menudo muy intencionalmente imperfectas. También usó mucho el blotted line, una técnica que combinaba dibujo a tinta y calcado, generando algunos contornos irregulares. Usaba colores planos y lavados aplicados con pincel o acuarela y tipografías hechas a mano, que parecían susurrar más que gritar. Aparte de los zapatos, él ilustró perfumes, sombreros, labiales, maniquíes, todo tipo de productos que evocaban lo glamoroso y lo aspiracional.
su fascinación por la moda y las estrellas de cine seguía creciendo. Él comenzó a frecuentar galerías, cafés bohemios y el mundo del teatro off-Broadway, que aunque realmente permaneció en esa época todavía en los márgenes de la escena artística oficial. Pero en paralelo, comenzó a trabajar en proyectos más personales, series de ángeles, series de querubines, su inspiración religiosa del pasado y personajes de cuentos infantiles. De hecho, publicó pequeños libros ilustrados como Love is a Pink Cake and 25 Cats Named Sam and One Blue Pussy, obras impresas en tiradas mínimas, muchas de ellas a mano, con la colaboración de su madre. Estos libros, aunque hoy son piezas de colección, en ese momento solamente eran experimentos, que desdibujaban la frontera entre lo íntimo y lo comercial, lo artístico y lo reproducible. A finales de los años 50, Warhol ya empieza a sentirse un poquito limitado. El mundo de la ilustración ciertamente le daba ingresos, pero no le generaba el reconocimiento como artista que él quería. Mientras Jasper Johns y Robert Rauschenberg ya estaban ganando espacio en las galerías con sus obras conceptuales, Andy sentía que estaban mirando estos logros desde la vitrina. Y fue entonces cuando entendió que tenía que cambiar de estrategia. Si él quería entrar al mundo del arte con mayúsculas, debía crear algo que nadie más pudiera ignorar. Y así, con la precisión de un publicista y la intuición de un visionario, da el salto. Cambia los zapatos por latas de sopa, los anuncios por serigrafías y la ilustración comercial por un manifiesto estético. Estaba justo por reinventar el arte, usando exactamente las herramientas que había aprendido en Madison Avenue. A comienzos de los 60, Andy Warhol sintió que había llegado el momento de romper con todo. El mundo del arte aún giraba en torno del expresionismo abstracto, esa pintura emocional, gestual, densa, donde lo importante era la huella del artista, su interioridad, su tormento. Pero Warhol no quería gritar, él quería copiar, él quería repetir, él quería reproducir. Y así en 1962 presentó al mundo lo que se convertiría en su sello, las latas de sopa Campbell, que vamos a hablar un poco más de ellas más adelante. Él las expuso por primera vez en la Ferris Gallery de Los Ángeles. Eran 32 lienzos, uno por cada sabor de sopa, pintadas con estilo plano, mecánico, totalmente impersonal. No tenían profundidad, no tenían ninguna intención pictórica, pero sí tenían algo muy magnético. Eran el espejo perfecto del consumo moderno. La gente no sabía si era una burla, si era una crítica, si era una broma, o todo a la vez. Warhol nunca lo aclaró y nunca lo haría. En ese mismo año su fijación con la cultura de masa se intensificó y comenzó a trabajar con serigrafía, que es una técnica industrial que le permitía reproducir imágenes una y otra vez, y eligió rostros famosos como materia prima. Sus obsesiones: Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Elvis Presley, íconos bellos, trágicos y saturadísimos por los medios. Y en esa etapa, su obra más emblemática es el Marilyn Diptych de 1962, que fueron 50 rostros de Marilyn Monroe en dos paneles, uno en color y otro en blanco y negro. Es un retrato, definitivamente, pero también es un requiem. Es una meditación sobre la fama, la muerte y la repetición como una manera de borrar el alma. En Warhol, la imagen no revela, reemplaza. Su técnica era deliberadamente impersonal. Él no tocaba el lienzo con ningún afecto. Él dejaba que las manchas, los errores de impresión, los bordes fuera del registro hablaran por sí solos. El arte ya no era una expresión del yo, era una reproducción del mundo exterior, era publicidad reciclada como poesía. Andy Warhol tenía una obsesión con lo cotidiano, pero no con cualquier cotidianidad. Está obsesionado con la cotidianidad que se repite tanto que se vuelve invisible, y por eso eligió como su ícono para esta repetición. Cuando Warhol presenta los 32 lienzos de sopas Campbell, una por cada sabor disponible en ese momento, muchos pensaron que era una provocación, y de hecho sí lo era, pero también era una declaración estética, que lo industrial, lo repetido, lo anodino podía ser arte. Cada lienzo tenía exactamente el mismo formato, una lata flotando sobre un fondo blanco, pintada como si saliera de un catálogo. No había gesto, no había emoción, solamente había repetición. Warhol dijo que comía sopa Campbell todos los días durante 20 años y que le gustaba porque siempre sabía igual. Esa constancia tan opuesta al drama de los expresionistas abstractos era su nuevo canon artístico, y en vez de originalidad ofrecía multiplicación, en vez de épica, rutina. Lo más subversivo de estas obras es que no critican la cultura de consumo, la aceptan. Warhol no decía, esto está mal, él decía, esto es lo que somos. En el Marilyn Diptych de 1962, después del suicidio de Marilyn Monroe, Warhol comenzó a trabajar en esta imagen promocional de Niágara en 1953, y en el Marilyn Diptych él repitió esa misma foto 50 veces, 25 a color y 25 en blanco y negro. La mitad colorida parece celebrar a Marilyn, parece elevarla al Olimpo del consumo, pero la otra mitad en blanco y negro, que está difusa, que está desvanecida, muestra otra cara, que es la de la desaparición, la muerte, el desgaste de la imagen. Esta obra es religiosa y mediática a la vez. Es como un retablo moderno donde el santo no es un mártir, sino una actriz destruida por el sistema que la encumbró.
Warhol no estaba pintando a Marilyn, él pintaba la idea de Marilyn, su eco, su reproducción incesante. El aura de Marilyn no estaba en el cuerpo, sino en el ícono. En Triple Elvis y en otras obras similares, Warhol tomó una imagen publicitaria de Elvis Presley vestido como vaquero y disparando una pistola, una toma de su película Flaming Star, y la replicó varias veces ligeramente superpuesta. A diferencia de la de Marilyn, aquí la imagen se funde con el mito americano del vaquero, la masculinidad, la violencia glamorosa, y el resultado es casi cinematográfico. Elvis parece como moverse, como desenfocarse, como convertirse en fantasma. Elvis, como Marilyn, era más grande que su cuerpo, y Warhol entendía que la fama no necesita sustancia, necesita repetición. Por eso lo replicaba como un estampado. Y como en muchas de sus obras, la repetición no da seguridad, de hecho da vértigo. La imagen se descompone, se vuelve ruido. Lo que empieza siendo familiar termina siendo inquietante. Otra faceta fundamental de Andy Warhol, pero que es menos conocida por el gran público, es su trabajo con imágenes de muerte. Él tomaba fotografías de accidentes, de ejecuciones, de suicidios, de disturbios sociales publicadas en los medios y las transformaba en serigrafías monumentales. En Silver Car Crash, también conocida como Double Disaster en 1963, él repite la imagen de un accidente automovilístico junto a una sección en blanco. El choque y la violencia congelada se transforman en una meditación. En Electric Chair de 1963 también, una silla vacía ocupa el centro, y repetida una y otra vez la imagen deja de ser noticia para convertirse en un ícono, como si la muerte también fuera parte del espectáculo diario. Esas obras tienen una frialdad clínica, pero no por eso son insensibles. Warhol simplemente se rehúsa a dramatizar, él presenta el horror sin música de fondo y deja que el espectador se ahogue en su propia interpretación. Warhol llevó la idea al extremo cuando presentó cajas del detergente Brillo, hechas en madera pero con exactamente las mismas dimensiones y diseño de las cajas reales del supermercado. No era una pintura de una caja, era la caja misma convertida en arte. Si Duchamp había escandalizado al presentar un urinario como arte, Warhol fue más allá. Él presentó una caja de supermercado y la vendió como si fuera una escultura clásica. Aquí ya no se trata solo de la imagen, sino del objeto, del entorno, del espacio en el que el arte se exhibe. Todos estos trabajos comparten una misma lógica: la repetición, la superficialidad y la reproducción mecánica como lenguaje. Warhol decía que quería ser una máquina, pero esa frialdad era solamente la superficie. Debajo había una mirada muy aguda, pero muy triste también, sobre un mundo que se repetía a sí mismo hasta vaciarse. Este enfoque dividió al mundo del arte. Para algunos era frívolo, era superficial, incluso llegaba a ser ofensivo, pero para otros era brillante. Era una forma de señalar sin juzgar la estética y la vacuidad de la cultura moderna. Y lo cierto es que Warhol había logrado lo que muy pocos artistas consiguen. Había logrado capturar el espíritu de una época, y para consolidar su reino, creó una corte que se llamaba The Factory. En 1964, Warhol inaugura The Factory, su estudio en la calle 47 de Manhattan. No era solamente un taller, era un performance constante. Era un refugio. Era un laboratorio decorado con papel de aluminio, con espejos rotos, con muebles de segunda mano. No solamente se producían obras de arte, se hacían películas, se grababan discos, se tomaban anfetaminas y se gestaban mitos. The Factory atrajo a todo tipo de personajes, de artistas, drag queens, músicos, actores, poetas, vagabundos y aristócratas. Allá nacieron figuras como Eddie Sedgwick, trágica y luminosa, Viva, Candy Darling, Joe D'Alessandro, Ultraviolet, todos parte del séquito de Andy Warhol, todos con un aura de celebridad instantánea. Y Warhol los filmaba, donde la línea entre el arte y el tedio desaparecía. The Factory también fue testigo de su colaboración con The Velvet Underground, una banda que él promovió y produjo, y que se convirtió en la banda sonora perfecta de su mundo, pura, experimental, fascinada con lo marginal. En medio de ese caos dorado de The Factory, entre flashes, espejos y serigrafías, apareció algo que no se podía ver pero sí sentir, un sonido oscuro, seco, tremendamente honesto. Era The Velvet Underground, una banda que no tenía nada que ver con la música que sonaba en la radio de los 60s, y por lo tanto, Warhol la adoptó. Esta banda estaba formada por Lou Reed y John Cale, y luego fue complementada por Sterling Morrison y Maureen Tucker. Y The Velvet Underground parecía salida de una alcantarilla en plena fiebre hippie. Mientras el mundo cantaba sobre el amor libre y la psicodelia, estos hablaban de heroína, travestis, sexo, alienación, sordidez urbana. Nada de flores. Todo era real, todo era crudo, en voz baja y con guitarras como cuchillos. Cuando Warhol los conoció, él no intentó cambiarlos, al contrario, los presentó como parte de su visión artística y se convirtió en su manager, su productor visual y su escudo mediático. Él les diseñó un espectáculo llamado Exploring Plastic Inevitable, donde la banda tocaba en vivo mientras luces estroboscópicas, proyecciones psicodélicas y performances de Factory Superstars sucedían alrededor del público. No era un concierto, era una instalación, era un happening. Warhol fue también quien propuso incluir a Nico, una modelo y cantante alemana de voz fría y de presencia magnética.
Lou Reed no estuvo nada feliz con esa imposición, pero el resultado fue un disco mítico. The Velvet Underground and Nico de 1967 con la célebre portada de la banana amarilla firmada por Warhol. Es un disco que en su momento pasó desapercibido, pero con los años se convirtió en la piedra angular del punk, el rock alternativo y la música experimental. Se suele decir que muy poquitas personas lo escucharon al principio, pero todas las personas que lo escucharon terminaron haciendo una banda. La relación entre Andy Warhol y The Velvet Underground no duró mucho. Para 1968 Lou Reed había decidido cortar lazos. Él quería control, quería independencia, quería otra dirección. Pero esa influencia ya estaba sembrada. Warhol no solamente les había dado visibilidad, les dio contexto. Él entendió que esa música era el sonido de su tiempo, un fondo sonoro para la soledad moderna, para los márgenes, para el lado B de la celebridad. Andy Warhol no era músico, pero tenía un oído finísimo para el tono de su época. Y si sus obras eran repeticiones brillantes, The Velvet Underground era su eco oscuro, su reverso sucio, su confesión. Y juntos crearon algo que era más grande que la suma de sus partes. Una sinfonía para el artificio y para la decadencia. Warhol había creado algo único, un espacio donde el arte, la moda, el cine, la música y la vida cotidiana se mezclaban sin ninguna jerarquía, donde lo importante no era realmente el resultado, sino la creación del mito. Y él, claro, era el gran director ausente, observando, grabando, pero sin juzgar. Pero como toda corte barroca, The Factory también tuvo su lado oscuro. Había drogas, había tensiones, había traiciones y una obsesión constante con el control de la imagen. En 1968 todo cambiaría para siempre, cuando una escritora radical llamada Valerie Solanas le disparó en el pecho. Warhol sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Hasta aquí Andy Warhol ya no era solo un artista, ya era un símbolo. Era una figura tan reconocible como las imágenes que producía. Él había convertido la cultura del consumo en arte, y el arte en un producto de consumo. Había hecho de sí mismo una obra, una marca, una máscara sin grietas. Pero debajo de la peluca plateada, los anteojos oscuros y las respuestas lacónicas seguía habitando aquel niño tímido de Pittsburgh, el que recortaba revistas en su cama y soñaba con estrellas, aquel que temía tanto al rechazo que decidió volverse irreemplazable. The Factory en sí misma brillaba como una galaxia artificial, pero cada estrella que orbitaba a su alrededor parecía arder demasiado rápido. La belleza, la juventud, la celebridad, todo eso era efímero. Y Andy lo sabía, lo repetía y lo celebraba, pero también lo exhibía como una advertencia. Y en 1968 la máscara se resquebrajó. El 3 de junio de 1968, el ruido metálico de una puerta interrumpió la rutina caótica de The Factory. Valerie Solanas, una escritora radical y figura marginal del entorno de Warhol, ingresó armada, sacó una pistola y disparó 3 veces. Una de las balas atravesó el pecho de Andy Warhol, desgarrando órganos vitales. E incluso él fue declarado clínicamente muerto durante varios minutos. Solamente una cirugía larga, intensa y desesperada logró salvarlo. Las cicatrices fueron muchas, físicas definitivamente, porque desde entonces tuvo que usar un corsé quirúrgico por el resto de su vida, pero también emocionales y creativas. Ese atentado fue más que un intento de asesinato, fue una fractura en la narrativa de Andy Warhol. Hasta entonces él había jugado con la idea de la fama, del espectáculo, del cuerpo como superficie, pero esa violencia tan real lo obligó a mirar el otro lado de la máscara, el miedo, la fragilidad, la posibilidad del final. Después de ese disparo, The Factory cambió para siempre. Se mudó a un lugar más discreto. La era de las fiestas interminables y los excesos bajó el volumen. Andy se volvió más reservado, más controlador, delegaba más y filmaba menos. Y hablaba aún menos. La herida física fue el síntoma visible de una herida mucho más profunda. La necesidad de blindarse del mundo que él mismo había ayudado a construir. Valerie Solanas fue detenida y condenada. Ella alegó que Warhol tenía demasiado control sobre su vida. Era una figura trágica, víctima y agente del delirio de los márgenes neoyorquinos. Su manifiesto, el Scum Manifesto, que proponía erradicar a los hombres, se convirtió en una pieza de culto feminista radical. Pero en el universo de Andy Warhol, ella fue la encarnación del caos que siempre acecha, cuando el arte y la realidad se funden sin fin. La década de los 70 se encuentra a un Andy Warhol completamente distinto. No era menos productivo, pero sí era más cauto. Reforzó su rol como retratista de la alta sociedad. Aristócratas, empresarios, estrellas, políticos, todos querían un retrato Warhol. Y él, que entendía mejor que nadie cómo operar dentro del sistema, se convirtió en el pintor oficial del capitalismo. Cobraba por sus trabajos como quien vende una marca de lujo, pero no lo hacía por sí mismo, él lo hacía con una especie de ironía melancólica. Él decía, hacer dinero es arte, y trabajar es arte, y los buenos negocios son el mejor arte. Él sabía que cada retrato que entregaba era una transacción, una transubstanciación del ego ajeno en arte pop. En paralelo también comenzó a explorar temas más oscuros y más personales. En su serie Death and Disaster, volvió a cobrar fuerza este tema. Imágenes de accidentes automovilísticos, sillas eléctricas, suicidios y muertes icónicas eran repetidas como letanías. Era como si Warhol dijera, mira,
Incluso la muerte puede ser una imagen más. En los años 80 se acercó nuevamente al catolicismo de su infancia, asistía a misa casi a diario en silencio. No hablaba mucho de su fe, pero empezó a producir obras religiosas. Cruces, La Última Cena, figuras de Cristo, pero todas con la misma estética que antes usaba para Marilyn o para la lata de sopa. La espiritualidad y el consumo. El cielo y Madison Avenue se cruzaban sin contradicción. En ese tiempo también colaboró con artistas más jóvenes como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y Francesco Clemente. Algunos lo estaban acusando de colgarse de esa nueva escena, pero otros vieron allí la lucidez de alguien que nunca dejó de observar el pulso de su tiempo. Andy Warhol muere el 22 de febrero de 1987 a los 58 años tras una operación de vesícula, lo más banal del mundo. Fue una muerte muy inesperada para un hombre que había hecho del espectáculo y del artificio su morada. Murió solo, como tantas veces había estado a pesar de las multitudes. Pero dejó tras de sí mismo una idea que cambió el arte para siempre: que todo puede ser arte si se le observa con la atención adecuada, que lo superficial también revela, que reproducir es también una forma de mirar. Warhol no buscó que lo comprendieran, él buscó que lo vieran. Y vaya si la gente lo hizo. Andy Warhol murió en 1987, pero su presencia no se extinguió. Al contrario, se multiplicó como sus propias serigrafías. En las décadas siguientes, ese lenguaje hecho de repeticiones, celebridades, consumo y color plano se convirtió en el nuevo alfabeto del arte contemporáneo. Y muchos artistas han retomado sus ideas, a veces para rendirle homenaje, otras veces para cuestionarlo, pero siempre reconociendo que después de Warhol, el arte ya no volvía a ser el mismo. Quizás el heredero más evidente fue Jeff Koons. Él toma objetos cotidianos como globos, como aspiradoras, como figuritas de porcelana y los eleva a la categoría de arte monumental. Esa obra, como la de Warhol, borra la línea entre el arte alto y la cultura pop. Pero Koons va aún más allá en el fetiche de lo brillante y de lo inflado, como si la cultura de consumo hubiera explotado en una carcajada permanente. Takashi Murakami, un artista japonés, fusiona el manga, la iconografía budista y el branding corporativo en una estética conocida como superflat. Y al igual que Warhol, Murakami produce en talleres con asistentes, convierte a sus personajes en mercancías y juega con la delgada línea entre arte y diseño. Sus colaboraciones con marcas como Louis Vuitton son la versión del siglo XXI del retrato de Jackie Kennedy. Damien Hirst, con sus vitrinas de animales disecados y sus puntos de colores infinitamente repetidos, es un heredero de Andy Warhol en el tema de la frialdad de lo mecánico y el espectáculo como parte del proceso artístico. Su serie de retratos de celebridades, cráneos brillantes y el uso del marketing como herramienta estética también hablan el mismo lenguaje que Warhol inventó. Barbara Kruger, aunque desde una perspectiva crítica y feminista, toma muchas herramientas warholianas. El uso de imágenes mediáticas, el texto superpuesto, los contrastes entre blanco, negro y rojo. Pero donde Warhol era ambiguo, Kruger interpela directamente, ella habla directamente del poder, del deseo, del consumo, pero a manera de denuncia. Banksy, indiscutiblemente el artista callejero más famoso del mundo, lleva ADN de Warhol. Sus obras juegan con iconos culturales, desde Mickey Mouse hasta la Reina Isabel, buscando impacto inmediato, y circulan por fuera de los museos, en la calle, en redes, en mercancías. Ese anonimato también recuerda mucho a Warhol. No importa quién sea el autor, importa el icono. La influencia de Warhol no se limita al arte. También está en la moda: Marc Jacobs, Virgil Abloh, Jeremy Scott, en la música, desde Madonna hasta Lana del Rey, que lo cita visualmente, en el diseño gráfico, en la publicidad, en la televisión e incluso como nos retratamos hoy. Selfies, filtros, contenido viral, todos somos un poquito Warhol cuando repetimos nuestra imagen buscando una dosis de eternidad. Warhol predijo nuestros 15 minutos de fama, pero también dejó claro algo más inquietante: que el arte del futuro no sería solo lo que vemos, sino como elegimos mostrarnos. Andy Warhol no solo retrató una época, la anticipó. Vio antes que nadie cómo la cultura de masas reemplazaría la profundidad por la superficie, la experiencia por imagen, el relato por el like. Él convirtió las repeticiones del supermercado en retablos modernos y a las celebridades en vírgenes paganas. Él no pedía que lo entendieran, solo pedía que lo miraran, porque para Warhol mirar ya era una forma de amar o de consumir. Hoy vivimos en un mundo que él supo imaginar con escalofriante precisión, donde todo puede ser arte si es suficientemente compartido, donde la fama es fugaz pero feroz, donde reproducimos imágenes sin preguntarnos de dónde vienen ni qué significan. Y ahí está Warhol aún, en cada filtro de Instagram, en cada producto personalizado, en cada icono pop que se multiplica hasta perder sentido. Y tal vez por eso es que su obra no envejece, porque no habla del pasado, habla de nosotros, de nuestra necesidad de ser vistos, de nuestra angustia disfrazada de brillo. Gracias.